Seguimos con el curso de histología práctica. En esta oportunidad vamos a ver tejido epitelial. Este es el primero de 2 videos. ¿Por qué es importante conocer el tejido epitelial y saber identificarlo al microscopio? Porque forma el parénquima, que es la porción funcionante de la mayoría de los órganos que ustedes van a estudiar a lo largo de su cursada, y porque en casi todos los preparados nos permite acercarnos muchísimo al diagnóstico del órgano. Casi siempre, reconocer un epitelio achica las posibilidades diagnósticas a 3 o a lo sumo 4 preparados distintos. Si uno sabe reconocer el resto de los tejidos, va a poder elegir adecuadamente cuál de los órganos es el que estamos viendo en el microscopio. Entonces, realmente el tejido epitelial, saber reconocerlo al microscopio es fundamental. Si recordamos, los epitelios de revestimiento los podíamos clasificar de acuerdo a si eran simples o estratificados y también de acuerdo a la morfología de las células, escamosos, es decir, planos, cúbicos y columnares o cilíndricos. Podíamos combinar y que un epitelio fuera plano simple o plano estratificado. Recordemos que en el caso del epitelio plano estratificado, lo que hace diagnóstico de que es plano es la capa de células en contacto con la luz, es decir, la capa apical. A su vez, los epitelios cúbicos pueden ser de una sola capa, es decir, cúbicos simples, o cúbicos estratificados, y estos habitualmente no tienen más de 2 capas. Lo mismo pasa con los columnares, o cilíndricos, cilíndrico simple, o cilíndricos en general un máximo de biestratificados. No existen los epitelios cilíndricos con más de 2 capas. También existen epitelios especiales como el pseudoestratificado cilíndrico y el epitelio transicional o urotelio. Vamos a ir viendo imágenes de los distintos epitelios a lo largo de esta clase. El epitelio plano simple lo podemos ver, por ejemplo, revistiendo este espacio, se llama espacio urinífero, no importa, estamos viendo un corte de riñón. El epitelio plano simple está formando la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Este es uno de los ejemplos de epitelio plano simple. Vemos las células con sus núcleos achatados y el citoplasma es prácticamente imperceptible. El epitelio plano simple también reviste los vasos por dentro y le llamamos en ese caso endotelio. Acá tenemos el epitelio plano simple revistiendo un vaso. Acá tenemos otro epitelio plano simple y acá también. Y acá también. Todos epitelios plano simple. Fíjense cómo realmente las células tienen los núcleos achatados y el citoplasma, digamos que ocupa más la superficie, tiene más longitud superficial que altura la célula. Eso es lo que define una célula aplanada. Otro ejemplo de epitelio plano simple es el epitelio posterior de la córnea, que es lo que estamos viendo acá. Fíjense justamente que las células son más alargadas en paralelo a la membrana basal que altas. También acá tenemos otra imagen de un vaso revestida por un epitelio plano simple, un endotelio. Pasamos a ver el epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple se puede ver en múltiples órganos. Uno de ellos es el epitelio que reviste la superficie del ovario, que es lo que estamos viendo acá. Fíjense que las células no predominan ni el alto ni el ancho. Los núcleos son redondeados y centrales, típico de un epitelio cúbico. Los túbulos renales son otro ejemplo de epitelio cúbico simple, donde las células tienen núcleos centrales y, como decíamos recién, el alto y el ancho de las células son relativamente equivalentes. Acá se ven un poco más altas. A veces uno puede referirse a un epitelio cúbico y decir es cúbico alto. Simplemente es un epitelio cúbico y quizás sobra un pedacito de citoplasma hacia el lado apical. Pero no pasa nada, sigue siendo epitelio cúbico. Esta es una imagen de un corte de todos los túbulos del riñón. Acá vemos un poco lo mismo. En algunos túbulos podemos ver realmente lo cúbico como más manifiesto, realmente, esa historia de que el núcleo es bien central y que no sobra citoplasma ni para los costados ni para arriba. Y acá, digamos que quizás este es un epitelio que uno lo ve cúbico y la luz es tan desprolija que a veces uno piensa que el citoplasma se extiende un poquito hacia apical.
Otra imagen de túbulos renales, simplemente para que tengan varias imágenes. Como verán, en el riñón uno puede ver varios tipos de epitelio, lo vamos a repasar al final de esta clase. Pero tengan en cuenta que acá tenemos túbulos renales cortados en distintas incidencias y todos ellos tienen un epitelio cúbico simple. El epitelio cilíndrico simple o columnar es el epitelio que tiene células en las cuales predomina el alto sobre el ancho. Los núcleos son ovoides y están más cercanos al lado basal del epitelio, mientras que sobra un pedazo de citoplasma hacia el lado apical. Acá tenemos un epitelio cilíndrico simple en un intestino delgado. Además de ser, fíjense, los núcleos basales, en este caso tenemos presencia de unas células que son glándulas exócrinas unicelulares que se llaman células caliciformes y por eso tenemos estas imágenes muy pálidas, ópticamente negativas. Acá tenemos a mayor aumento cómo se ven las células caliciformes, que también son parte del epitelio cilíndrico. El núcleo es basal y queda una gran porción de citoplasma apical con una vacuola ópticamente negativa. Y acá tenemos células cilíndricas, digamos que más comunes del tubo digestivo. Estas células cilíndricas tienen sus núcleos ovoides basales y una gran porción de citoplasma hacia el lado apical libre, digamos. Estas células tienen una polaridad muy manifiesta porque los núcleos son siempre basales y el citoplasma está orientado hacia el lado apical. Si pasamos a ver epitelios estratificados, el plano estratificado digamos que es el más frecuente de ver. Este epitelio, lo que podemos ver a bajo aumento, es que tiene varias capas. Nosotros podemos distinguir que hay núcleos en distintos niveles. Eso es lo primero que nos tiene que llamar la atención. Cuando nosotros vemos un epitelio con estas características, nos tenemos que acercar para ver qué pasa acá, qué pasa a nivel apical. Porque recuerden que lo que hace diagnóstico es la capa apical de células. En este caso, este epitelio tiene algo que llama la atención y es la presencia de queratina. Esta sustancia que ustedes ven acá es queratina y es algo muy particular y que solo vemos en un epitelio plano estratificado. Pero supónganse que ustedes no se dieron cuenta que eso era queratina, lo importante sería acercarse al epitelio, poner mayor aumento en la parte apical y poder ver que las células, estas son con núcleos redondeados. Yo no puedo decir que son planas, no, estas células son poliédricas, cuboideas, pero en la capa apical yo veo los núcleos achataditos. Núcleo, 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 achatado, aplanado. La forma de las células apicales es aplanada y eso es lo que le da el nombre al epitelio. Este es otro ejemplo de un epitelio estratificado, notamos que hay varias capas y si vamos a mayor aumento nos ponemos a mirar la capa apical. En este caso estamos viendo un esófago que está revestido por un epitelio plano estratificado sin queratina. Entonces, lo más importante acá es realmente poder ver todo el espesor epitelial y decir, mirá, las células basales son más redondeadas, tienen distintas formas. Ahora, las células apicales, a medida que me acerco a la parte apical, a la luz, se van achatando, se van aplanando los núcleos. Eso es lo que me hace diagnóstico de epitelio plano estratificado. Si estamos viendo un epitelio plano estratificado, existe la posibilidad de que tengamos una muestra muy especial, muy particular, de citología, es decir, que estemos viendo solo las células superficiales de ese epitelio que fueron barridas con una espátula. Esto se llama, por ejemplo, en la mujer, muestra de Papa Nicolau. De un epitelio estratificado, barremos con una espátula las células superficiales, las ponemos sobre un preparado y vemos realmente cómo son esas células superficiales de un epitelio plano estratificado. ¿Y cómo son? Se ven así. Son células amplias de citoplasma amplio, con un núcleo que puede ser más chiquito o más grande, pero fíjense cómo en la célula lo que predomina es el ancho de la célula por sobre el espesor. Lo que nos permite ver la citología es la verdadera forma celular. Estas células son así como si fueran un adoquín, pero en profundidad son planas. Es por eso que citológicamente las vemos de esta forma. Si pasamos a hablar de un epitelio muy particular, el cúbico biestratificado, que solo está presente en conductos excretores de glándulas exócrinas,
Fíjense, las células son cúbicas, no predomina el alto ni el ancho, los núcleos son redondeados y centrales y tiene dos capas de células. Como les digo, solo hay muy pocos ejemplos de epitelios cúbicos biestratificados, conductos excretores de glándulas exócrinas. El epitelio cilíndrico biestratificado, lo mismo. Está, por ejemplo, los conductos galactóforos de la mama, que son grandes conductos de también una glándula exócrina. Fíjense cómo se ve. Dos capas de células y si miramos las de más arriba, en este caso se ven más bien cúbicas, no vamos a mentir, pero en este caso sí se ve que sobra un pedazo de citoplasma hacia el lado apical y es un epitelio cilíndrico biestratificado. Lo único que yo les diría es que estén atentos a que si ustedes ven más de dos capas en un epitelio, no puede ser cúbico ni cilíndrico porque eso no existe en la naturaleza. Un epitelio que tiene más de 3, 4, 5 capas, ¿es un epitelio plano estratificado o es un epitelio especial? Un epitelio que vamos a ver más adelante. Dentro de los epitelios de revestimiento hay dos epitelios que son especiales. Uno de ellos es el pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado es un epitelio con morfología cilíndrica donde todas las células contactan con la membrana basal y por lo tanto en el fondo es un epitelio simple. Pero se llama pseudoestratificado porque los núcleos se ven en distintos niveles. Acá tenemos una imagen de epitelio cilíndrico pseudoestratificado que vemos los núcleos en distintos niveles, ovalados, y una franja de citoplasma hacia el lado apical. Es decir, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Acá tenemos otra imagen distinta, donde por ahí parecería que hay menos capas, pero en realidad todas son las mismas células que contactan con la membrana basal y esto es una sola capa de células. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado en este caso, y en general en este tipo de epitelio van a haber células caliciformes. Ya vamos a ver en qué órganos lo podemos encontrar, al menos en el primer práctico del año. El otro epitelio específico es el epitelio polimorfo de transición. Es un epitelio que si lo vemos tiene varias capas, está revistiendo las vías urinarias y tiene capacidad para adaptarse a cambios de volumen. Por ejemplo, la vejiga a veces está llena, a veces está vacía. La vejiga urinaria está revestida por un epitelio polimorfo de transición. Si lo vemos a gran aumento, es un epitelio de varias capas. Y por eso siempre yo destaco que para hacer diagnóstico de un epitelio, cuando tiene varias capas, hay que mirar la capa apical. En la capa apical acá las células son redondeadas, con núcleos grandes, redondos, centrales. Entonces, esto no puede ser un epitelio plano estratificado, esto es un epitelio polimorfo de transición o también llamado urotelio. Se lo suelen confundir mucho con el epitelio plano estratificado, por eso hago hincapié. Ven un epitelio de muchas capas, miren la capa apical. El epitelio polimorfo de transición tiene células grandes, redondeadas, con núcleos redondeados, centrales, en la capa apical, mientras que el plano estratificado, por supuesto, no va a tener estas células. ¿A qué conclusiones podemos llegar después de haber visto este práctico sobre epitelios de revestimiento? Primero, los epitelios de revestimiento se encuentran siempre en contacto con una luz. Identificar el epitelio del órgano es muy relevante para hacer un diagnóstico correcto, y esto lo van a ir viendo a medida que ustedes avancen en el diagnóstico de distintos órganos. Y el diagnóstico se va a centrar en definir si es simple o estratificado y cuál es la morfología de las células apicales, las células que están en contacto con la luz, porque eso es lo que verdaderamente en un epitelio estratificado hace el diagnóstico de qué tipo de epitelio estratificado estamos viendo. Esto fue todo por esta clase, nos vemos en el práctico de epitelios número 2. Muchas gracias.